Adelante. Pues bueno, entonces vamos a comenzar. Mi nombre es Jessica Franco. Vamos a hablar de la valoración con enfermedad renal. Bueno, el paciente con enfermedad renal es importante ya que tiene morbilidad perioperatoria en comparación del paciente que no tiene enfermedad renal y también aquel con enfermedad renal terminal o condiciones. Entre ellas, pues aumenta por una alta tasa de incidencia de enfermedades de arterias coronarias y disfunción miocárdica, una alta tasa de alteraciones perioperatorias de los líquidos y electrolitos, en particular pues la hipercalemia y un aumento de complicaciones hemorrágicas. Asimismo, un deficiente control de la presión arterial, el cual puede ser tanto para la hiper o la hipotensión. Entonces, en los pacientes que vamos a estar manejando con diálisis o hemodiálisis, van a tener una mayor necesidad ya sea de apoyo vasopresor o antihipertensivo, mayor tiempo en el ventilador mecánico y un mayor de días en lo que son los hospitales o en estancias de cuidados intensivos. Entonces, para abordar este tema, vamos a ver un caso clínico en el transcurso de la presentación. Entonces, es don Jacinto, un paciente masculino de 68 años, el cual tiene enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis desde hace 4 meses, secundario a una peritonitis de repetición. Entonces, acude programado de la consulta externa de cirugía para una colecistectomía abierta versus laparoscópica. Ya ven que así les ponen siempre. Entonces, él va a sus sesiones de hemodiálisis los días martes, jueves y sábado. En la exploración, pues nada más la presión, si se fijan, 157/90. Su peso actual de 85 y una saturación de 91. Se ve ligeramente pálido, los campos pulmonares con disminución bilateral de las bases, estertores bilaterales. El precordio se escucha bien y pues el abdomen con su dolor morfipositivo y edema de extremidades a una cruz. Como buen paciente renal, pues sus medicamentos, aquí está, losartán, prazosin y pedipino, su complejo B, ácido fólico, su eritropoyetina en las sesiones y la furosemida, ¿sale? Entonces, aquí algún R2 que me quiera decir primero qué es lo más importante aquí en el señor, cuándo le vamos a mandar a programarlo, lo vamos a programar luego, vamos a ver alguna sesión antes, qué es lo que se hace con su terapia de sustitución. A ver. ¿Puedes poner tanto la diapositiva anterior, por favor? Sí, ahí está. Gracias. Pues bueno, en la literatura se menciona que se debe de mandar a su sesión de hemodiálisis por lo menos 24 horas antes del procedimiento quirúrgico y evaluar como el estado hemodinámico que el paciente va a tener después de la sesión. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué hay de esos estertores? ¿Qué hay de su peso? ¿Sabemos cuál es su peso seco? ¿No les interesaría saber eso? Sí, bueno, esto es importante, principalmente, bueno, el peso seco y, bueno, en este paciente sería como pedirle estudios de imagen por los estertores y la hipoventilación que se menciona, que el paciente pues puede estar ahí un poco con derrame o sobrecarga. Y se debe de conocer el peso seco para aparte nosotros conocer cuántos líquidos vamos a estar manejando en el paciente, porque si no también lo vamos a sobrecargar. Bueno, vamos a continuar. Lo que es la terapia de sustitución renal previa a la cirugía, hemodiálisis, como ya mencionaron, los pacientes deben de dializarse de preferencia un día antes de la cirugía, de ser posible. Entonces, si vamos a nosotros a programar una cirugía electiva, vamos a procurar que no sea, por decir, un lunes para un paciente que recibe su hemodiálisis martes, jueves y sábado, ¿vale? Pero se ha visto que no es necesario que nosotros agreguemos terapia de hemodiálisis antes de una cirugía, porque pues no se ha visto que mejore los resultados, sino más bien si tenemos
oportunidad de programarlo, se hace de tal forma. En cuanto a la prescripción de la hemodiálisis, va a ser igual a como él está recibiendo su prescripción habitual. Sin embargo, también hay que poner énfasis en lo que es el potasio, el calcio, el fósforo, para ver cómo lo vamos a manejar en el perioperatorio, ¿sale? Y también tenemos que ajustar muy bien o asegurarnos cuál es el peso seco del paciente para dejarlo lo más cerca de él en el momento de la cirugía. En los pacientes que tienen diálisis peritoneal, en ellos generalmente se ha manejado que se puede aumentar la cantidad de diálisis una semana antes, o sea, aumentar el tiempo, perdón, para evitar la subdiálisis postoperatoria en el caso de que se pudiera retrasar la reanudación de la diálisis. Entonces, en estos pacientes que están en continua ambulatoria, se puede agregar un intercambio adicional en cada día, o en los que están automatizados, agregar 1 o 2 horas por día en el ciclador. Entonces, generalmente hay como controversia en esto. Algunos dicen que no se tiene que aumentar el tiempo perioperatorio, otros dicen que sí, pero pues más que nada el paciente igual tiene que tratar de estar en su peso seco antes de la cirugía. En cuanto a las medidas para conservar la función renal residual antes de la cirugía, esto es muy importante, particularmente en los pacientes que están en sus primeros 6 a 12 meses de terapia de sustitución renal, porque ellos tienen cierta función renal residual que le va a ayudar a mantener sobre todo el equilibrio de los líquidos y la eliminación de los solutos. Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es suspender los nefrotóxicos en la medida de lo posible, sobre todo, por ejemplo, los IECAS, los ARA, o en pacientes también que estén con diuréticos, pudiéramos valorar la suspensión de estos. Interrumpir también esto antes de la cirugía nos va a ayudar a mejorar el estado de volemia y la vasodilatación de los agentes anestésicos. Y entre los pacientes que están estables, ya sea con su IECA ARA 2, se pueden reiniciar estos después del primer día postoperatorio. En cuanto a la evaluación preoperatoria de estos pacientes, a todos vamos a hacerle un examen físico y de laboratorios, la evaluación del acceso de la hemodiálisis o diálisis peritoneal, una evaluación de las posibles indicaciones de diálisis urgente, una hipercalemia, una sobrecarga de volumen, una evaluación del estado de anemia, la evaluación de su estado nutricional, del riesgo cardiovascular, la evaluación de correcciones de posibles diálisis hemorrágicas, y además debemos de hacer una revisión cuidadosa de su glucosa y qué es lo que está tomando para controlarla, ¿vale? En cuanto a los laboratorios, antes de la cirugía tenemos que pedir obviamente los electrolitos, la química sanguínea con sus concentraciones de glucosa, BUN, la creatinina y su albúmina, BH y tiempos, como pues en todos los pacientes. En cuanto a la evaluación del acceso, como parte del examen físico tenemos que examinar dónde está el acceso, ya sea para hemodiálisis o diálisis, descartar que no tenga evidencia de infección, ver que esté permeable, y en caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen fístula, de preferencia marcar con algún plumón o algo dónde está la fístula para que no vayan a puncionar en esa zona. Luego pasa que llega pues el interno o alguien que no sabe dónde está eso y lo punciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y con sus pacientes para que no pues le perdamos su acceso. Entonces, estos son los laboratorios de don Jacinto. ¿Alguien me puede decir qué es lo que les laboratorios? Un R1. Bueno, a ver, entonces, Victoria. Ay, disculpa, tengo muy mala señal. Apenas solo escuché mi nombre.
Ahí está, ya se cargaron los laboratorios. Bueno, alguien que le llame algo la atención de estos laboratorios que tiene el señor. Pues más que nada el desequilibrio del electrolítico a expensas de la hipercalemia, o sea, está en 6.6. Entonces, bueno, lo ideal es que por parte de la evaluación preparatoria, pues tuviera electrocardiograma, y valorar que no tenga alguna alteración, alguna arritmia o principalmente algún bloqueo. De la biometría hemática, pues bueno, tiene anemia, es un paciente nefrópata, tampoco es como que tenga indicación de transfusión, tiene también ahí bueno, tiene hiponatremia, no recuerdo bien el tiempo de evolución de la nefropatía, pero bueno, es probable que la nefropatía sea crónica, pero la hiponatremia sea crónica y del resto, pues no sé si hay algo más que tengamos que observar. Ok, aparte del electrocardiograma que mencionó Javi, ¿alguien más quisiera otro estudio perioperatorio? Bueno, preoperatorio. Una radiografía de tórax. Exactamente. Bueno, vamos a continuar entonces. En cuanto a las situaciones de terapia de sustitución renal de forma urgente, como ya sabemos, de las principales, pues va a ser la hipercalemia, ¿vale? No existe como tal un nivel que digas tú es máximo seguro de tener de potasio antes de la anestesia. Sin embargo, para cirugía electiva se maneja que podemos manejar al paciente con un nivel abajo de 5.5. Esto pudiera ser aceptable para pacientes que ya tenemos como con esta hipercalemia crónica. Sin embargo, también hay que ver en dónde le van a realizar la cirugía. No es lo mismo que nosotros realicemos una cirugía en la UMA, que tenemos pocos recursos, por ejemplo, en un hospital en el que tengamos terapia. Y también el tipo de cirugía respecto al daño tisular que se va a estar causando. ¿Sale? No es lo mismo una fractura con un politrauma o algo así que una cole programada. Entonces, va a depender también de cuánta sangre está perdiendo, de cómo están cambiando los líquidos y las alteraciones de ácido base, y pues todo eso va a alterarnos el potasio. Generalmente vamos a indicar diálisis a los pacientes o hemodiálisis que se someten a una cirugía electiva cuando tienen un potasio sérico arriba de 5.5. La hemodiálisis nos puede llegar a eliminar de 25 a 50 milequivalentes de potasio por hora. Entonces, esto pues obviamente va a variar de paciente a paciente, del dializador, el flujo que vamos a estarle metiendo y la concentración de potasio que tiene la solución. Entonces, en general, un paciente con 2 horas de hemodiálisis pudiera llegar a ser suficiente para que pudiera pasar a una cirugía en la mayoría de los casos. Y pues de este lado vemos las indicaciones de urgencia dialítica que pues ya todos conocen. Ahora, en pacientes con hipercalemia en cirugía no selectiva, aquí vamos a depender mucho del grado que nosotros estemos estimando de daño tisular, la liberación de potasio durante la cirugía, qué tanta urgencia tiene esta cirugía y si es seguro no retrasar la cirugía unas 2-3 horas, que es lo que el paciente se dializa. Entonces, el primer paso que tenemos que realizar en todos estos pacientes es un electrocardiograma de 12 derivaciones. De ahí nos va a dar la pauta de lo que vamos a realizar en una cirugía no selectiva o de cierto punto urgencia. Pacientes con hipercalemia crónica, abajo de 6, que no tengan cambios en el electrocardiograma, generalmente te pueden tolerar bien la mayoría de las cirugías y pues generalmente no hay como más cambio que tenga que hacerse. En cambio, generalmente los cambios en el electrocardiograma empiezan a aparecer a los 6, 6,5 de potasio. Si no hay cambios en el electrocardiograma y el paciente es estable, un paciente con un 6 a 6,2 de potasio pudiera someterse a una cirugía de urgencia, pero aquí sí tenemos que tener estrecha monitorización intraoperatoria por parte de anestesiología y podemos empezar el manejo con medicamentos en lo que si no tenemos algún acceso o la cirugía es para colocar algún acceso o pues que no tengamos forma de dializarlo o hemodializarlo, ¿vale?
En una situación quirúrgica de verdadera emergencia que llegara a poner en peligro la vida, pues en esa no sería, o sea, pues más que nada es salvarle o intentar de salvarle la vida y lo vamos a meter independientemente de la concentración de potasio. Ahora, la evaluación del estado de volemia. El estado de volumen óptimo antes de una cirugía tiene que ser también en la estimación de la cantidad de fluido que nosotros le vamos a administrar en la cirugía y lo que va a estar perdiendo. Siempre se tiene que plantear más o menos cuánto es el volumen que se va a estar manejando durante la cirugía. Si un paciente no alcanza la euvolemia o su peso seco estimado y recibe una gran carga de volumen durante la cirugía, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sobrecargar y posiblemente va a generarle un edema pulmonar en el periodo postoperatorio inmediato y pues va a aumentar la necesidad de diálisis o hemodiálisis. Por el contrario, si extraemos demasiado líquido, va a existir el riesgo de que lo llevemos a la hipotensión, sobre todo porque los anestésicos van a ocasionar una vasodilatación y eso va a tener más complicaciones como trombosis de los accesos arteriovenosos. Entonces, generalmente en anestesia o durante la cirugía se pudiera manejar en el paciente nefrópata una infusión de 500 mililitros de salina con normogotero para disminuir la cantidad de volumen y electrolitos que le vamos a estar pasando a nuestros pacientes durante la cirugía. La evaluación del estado de anemia, pues idealmente las concentraciones de hemoglobina perioperatoria deben de estar en objetivo para pacientes con enfermedad renal terminal. En la mayoría de estos pacientes, pues vamos a buscar una hemoglobina de 10 a 11.5. Para pacientes que vamos a someter a cirugía electiva, que tenemos tiempo, podemos estarle manejando con agentes estimulantes de la eritropoyesis previo a la cirugía, hasta que nos acerquemos a nuestra hemoglobina objetivo. Entonces también es importante que le realicemos perfil de hierro para ver que no exista algún déficit y que pudiera estar contribuyendo a que no tengamos una respuesta apropiada a los agentes estimulantes como tal. En cuanto a la valoración del estado nutricional, pues vamos a tener que el paciente va a estar perdiendo mucha energía proteica, inflamación, la enfermedad cardiovascular, van a aumentar todo lo que es la mortalidad en la diálisis, entonces es importante que en pacientes de alto riesgo y vamos a trabajarlo antes de la cirugía. Generalmente los requerimientos proteicos de un paciente con enfermedad renal, ahora sí que en prediálisis, por decirlo de alguna forma, en hemodiálisis y diálisis peritoneal son diferentes. Un paciente enfermo renal crónico, vamos a manejarlo de 0.8 a 0.9, pero ya al momento que nosotros lo pasamos a terapia de sustitución, estos requerimientos de proteínas aumentan hasta 1.1 a 1.2. Y siempre teniendo las restricciones en cuanto al sodio, menos de 2 gramos al día, y potasio 40 miligramos por kilo día, ¿sale? Y fósforo menos de 0.8, incluso en la hemodiálisis IDP pudiéramos aumentar hasta 1 gramo por día. También es muy importante. Tenemos que tener como objetivo optimizar el estado de volumen mediante la eliminación de los líquidos mediante la diálisis, ya que generalmente estos pacientes van a estar hipertensos por una sobrecarga de volumen. Los antihipertensivos pueden ser necesarios si a pesar de que nosotros manejemos un peso seco u óptimo o que realicemos la diálisis en el perioperatorio inmediato, no logremos pues llegar al control de su presión arterial. En este contexto, generalmente en el quirófano, los agentes que más comúnmente pudiéramos utilizar sería la betalol-hidralacina para minimizar el efecto, la betalol-hidralacina y el diltiazem. Generalmente cuando nosotros utilicemos hidralacina, hay que utilizarlo junto con betabloqueador para evitar que no tenga una activación simpática refleja. Pero pues esto ya es más manejo del anestesiólogo en el periodo trans y perioperatorio, ¿sale? Una vez que el paciente pudiera tolerar la vía oral, tenemos que restablecer nuestro régimen antihipertensivo habitual, siempre y cuando el paciente no lo vaya tolerando. Podemos empezarlo a hacer de una forma gradual, dependiendo de, pues ahora sí que como vayamos viendo sus signos vitales. En cuanto a la evaluación cardiovascular, pues como ya mencionamos, el paciente nefrópata tiene el riesgo cardiovascular aumentado
y también va a tener alta disfunción miocárdica. Entonces, generalmente van a ser muy común en estos pacientes con insuficiencia renal. También la mortalidad se ha visto que puede ser hasta 10 veces mayor que la población en general, incluso 44 veces mayor en los pacientes que tienen enfermedad renal y diabetes. Entonces vamos a hacer nuestra valoración del riesgo cardiovascular como cualquier paciente con cirugía no cardiovascular, ya sea con nuestro ASA, Goldman, Lee, Letsky y todos los que ya conocemos, Gupta y todo. ¿Vale? Y el uso de betabloqueadores. No debemos de iniciar betabloqueadores antes de la cirugía en un paciente que no los tomaba. Entre los pacientes que ya estaban tomando betabloqueador, al contrario, no hay que suspenderlos para prevenir que nos dé como un efecto paradójico o rebote en ausencia de los mismos. Y podemos utilizar betabloqueadores para el control de la frecuencia cardíaca en un contexto de una isquemia de demanda. Esto lo vamos a ver con mayor frecuencia en el postoperatorio, cuando tenemos niveles elevados de catecolaminas, porque van a estar exacerbados por el dolor, el aumento de los líquidos, y pues nos puede ayudar para controlar toda esta parte. En cuanto a la diátesis hemorrágica, en los pacientes con diálisis puede haber un mayor riesgo potencial sangrado. Esto va a ser porque el paciente va a tener las concentraciones de urea y nos va a dar una disfunción de las plaquetas. Entonces, no todos los pacientes urémicos tienen diátesis hemorrágica y algunos tienen también tendencia a la trombosis. Generalmente nos vamos a fijar también en los tiempos de sangrado, pero esto no predice o no nos va a decir que el paciente no vaya a sangrar o se vaya a trombosar, ¿vale? En el paciente renal va a existir esa disfunción de las plaquetas, generalmente por la retención de las toxinas urémicas, una diálisis inadecuada, la anemia, el exceso de la hormona paratiroidea y también el uso de la aspirina. Entonces, todo esto nos va a dar una disfunción plaquetaria. Entonces, para prevenirlo o para manejarlo, lo que tenemos que hacer es elevar el hematocrito con las transfusiones de sangre, llevarlo a sus niveles objetivos de hemoglobina, la desmopresina, que nos va a ayudar para mejorar la función plaquetaria, y se va a administrar por vía intravenosa o subcutánea a 0.3 microgramos por kilo. Generalmente cuando nosotros lo queramos poner por vía intravenosa, lo podemos poner en 50 mililitros de solución, o también existe la presentación por vía intranasal, se van a poner 3 microgramos por kilo. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar la liberación de los multímeros de factor 8 y factor de von Willebrand en lo que son las células endoteliales, mejorando la función plaquetaria. Y los crioprecipitados los vamos a estar administrando por vía intravenosa cada 10 a 24 horas. Podemos utilizar 10 unidades y su efecto va a durar de 8 a 24 horas. De preferencia, en pacientes renales, utilizar crioprecipitados por la cantidad de volumen que se le va a administrar. Y en cuanto al uso de heparina, entonces los pacientes en hemodiálisis vamos a manejar si se va, no se realice hemodiálisis con heparina. Puede reducir o eliminar con enjuagues salinos durante si se administra heparina, va a volver a un nivel normal su perfil de coagulación en 4 horas después de que se termina la acción de la heparina. Y pues si lo vamos a meter a cirugía, podemos dar tiempo estas 4 horas esperando a que se normalice. Y en caso de que sea una cirugía mayor, sí debemos de esperar de 24 a 48 horas sin uso de heparina en lo que es la hemodiálisis, particularmente si la cirugía es en un sitio que no podamos detectar o que no se haga muy evidente el sangrado postoperatorio o consecuencias catastróficas como central. En cuanto al control glucémico, muchos pacientes que tienen su terapia de sustitución van a tener diabetes también. Entonces, el control en casa es diferente al control que van a tener en el hospital. Esto se va a ver por los cambios que tiene en su actividad física, la patología aguda que lo tiene hospitalizado, ya sean infecciones, los vómitos, la diarrea, la incapacidad para consumir los alimentos, y los cambios también en la ingesta oral que va a estar realizando por el ayuno prequirúrgico y todo eso, ¿vale? Entonces, existen consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta. En los pacientes diabéticos tipo 1 pueden ser
más lábiles o van a ser más lábiles a estos cambios. Porque, por ejemplo, ellos, las bolsas de diálisis, ya no van a tener ese aporte que les estamos dando en la solución. Entonces, también entre el ayuno y la suspensión de la diálisis, pues van a estar sin ese aporte. Y pues los hipoglucemiantes orales también los vamos a tener que interrumpir en estos pacientes porque van a estar disminuidas las necesidades de glucosa. Entonces, lo ideal, como ya han visto, es suspender hipoglucemiantes orales y manejarlos con los esquemas de insulina, pues ahora sí que a cómo vayan saliendo sus glucometrías. Debemos si nuestro paciente está en ayuno, pues podemos manejarlo con soluciones glucosadas en ayuno. Van a ser diferentes sus requisitos de insulina. Cuando nosotros sospechemos una cetoacidosis diabética en los pacientes renales, hay que recordar que las cetonas en orina no van a ser fiables. Lo ideal sería medir las cetonas séricas. Y pues también la uremia nos puede dar una intolerancia a la glucosa. Entonces también generalmente hay pacientes que pueden hacer hiperglicemias o también cuando se nos está pasando una hiperalimentación parenteral que nos puede llegar a hacer hiperglicemia. Y ahora la valoración del acceso intravenoso. Entre los pacientes que tienen enfermedad renal terminal vamos a utilizar los catéteres intravenosos de pequeño calibre. Generalmente si le vamos a poner un catéter hay que elegir más pequeño. Si no se dispone de un acceso periférico, se puede poner un catéter yugular interno. Este catéter sea en la subclavia, por lo que ya sabemos que hay riesgo de... Y también hay que tener en cuenta no colocarlo del mismo lado que tiene su acceso o fístula para evitar poner en peligro este acceso. Y pues también es necesario igual decirles que no utilicen el brazo asignado que tiene la fístula y es importante con ellos evitar los PICs o catéteres periféricos porque lo que intentamos buscar es que se preserven las vías periféricas en caso de que nosotros querramos ponerle una fístula, pues en un futuro próximo pudiéramos valorar ponerle un PIC a un paciente cuando pues su esperanza de vida es corta y pues ya sabemos que se va a morir pronto. Entonces, nada más, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces vamos a necesitar colocar centrales y pues hay que tener en cuenta esta parte. Y bueno, volviendo con el caso, pues ya se le realiza la cirugía a don Jacinto. Los cirujanos reportan como siempre sangrado mínimo y sin complicaciones aparentes. Entonces, ¿qué le van a dejar a don Jacinto para el dolor? ¿Cuándo le van a reiniciar la terapia? ¿Lo transfundimos o no lo transfundimos? ¿Qué hacemos? ¿Alguien que me quiera responder? Bueno, lo primero es realizar unos estudios de laboratorio nuevos para ver cuáles son los valores que tenemos y en base a ello determinar qué es lo que vamos a hacer. Es lo que yo propondría. Inicialmente, en los estudios iniciales tenía algo de anemia que no ameritaba transfusión, pero pues hay que ver cómo está actualmente para ver si requiere transfusión o lo podemos mantener así si no tiene ningún síntoma. Y sí es importante evaluar la función renal para ver pues si requiere ya terapia de sustituto, bueno, ir a alguna otra sesión. Ok, muy bien. Bueno. Y pues si no hay contraindicación, pues hay que iniciar la dieta, también es algo importante. Del manejo del dolor también sería importante, porque pues también recordemos que el dolor pues puede ser un detonante del delirio en los adultos mayores y en pacientes con enfermedad renal crónica hay que vigilar también qué tipo de analgesia se le va a dejar. Idealmente la bibliografía recomienda, pues si el paciente el dolor es leve a moderado, podemos indicarle paracetamol.
tramadol también podría estar indicado, y en casos de dolor más severo nos recomienda fentanilo. También es importante saber que en estos pacientes no está 100% indicado dosis de morfina precisamente por la enfermedad renal crónica, ya que tienden a acumular las dosis de este tipo de fármacos, especialmente en morfina y mepena en toda la bibliografía. Entonces, pues también cuidar este tipo de fármacos que vamos a utilizar y las dosis por la enfermedad renal crónica. Ok, pues sí. Entonces, realmente es muy importante esto del manejo del dolor, ya que podemos utilizar lo que son opiáceos, el paracetamol, el tramadol, pero algunos opiáceos tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal, sobre todo en lo que son las dosis y en los pacientes que tienen diálisis o hemodiálisis. Entonces, generalmente los alcoholes se pueden alcalinar con la hemodiálisis, entonces aumentar su distribución en lo que es el sistema nervioso central. En cuanto a los opiáceos, el que es de primera elección, tenemos el fentanilo por su vida media corta y una falta de metabolitos activos, y también que pues su fracción libre está inalterada. Remifentanilo también se puede utilizar sin complicaciones en el paciente con enfermedad renal crónica. Lo que es meperidina, que es el demerol, la morfina, propoxifeno deben evitarse, ya que son metabolizados en el hígado y sus metabolitos, que es la normeperidina y el normoproxifeno, van a tener vidas medias muy largas en el paciente que se está dializando. Entonces, lo que es la normeperidina, o sea, el metabolito, se va a excretar tanto por el hígado, por el riñón. Entonces, pues va a provocar que tenga niveles muy elevados de estos metabolitos y puede llegar a provocar mioclonías, convulsiones, depresión respiratoria o incluso una excitación del sistema nervioso central con los niveles elevados de esto. Y el norpropoxifeno, que es el otro metabolito, puede llegar a ser cardiotóxico. Entonces, hay que evitar ese tipo de medicamentos o analgesia cuando estamos con un paciente con enfermedad renal terminal. Y también la morfina, lo que ya mencionábamos, va a tener dos metabolitos, el M3G o glucoronido de morfina y el glucoronido de morfina 6, que pues van a tener igual una vida media prolongada y van a estar activos durante mucho tiempo. Hidromorfina también puede llegarse a utilizar, pero pues no es el ideal. Y lo que es el paracetamol, pues ese lo podemos utilizar en los pacientes sin modificar dosis, y el tramadol también pues puede ser seguro en estos pacientes. Ahora, ¿en quiénes vamos a mandarlos a una diálisis postoperatoria? ¿Cuándo vamos a reiniciarla, no? En ausencia de una indicación aguda, que sea, por ejemplo, una hipercalemia o una sobrecarga de volumen, la diálisis la podemos reanudar de acuerdo a cuando le tocaba sus sesiones sin ningún problema. Sin embargo, también pueden requerir algunos pacientes que se lleguen a sobrecargar, pueden llegar a requerir una sesión o alguna sesión para favorecer o ayudar la desconexión al ventilador, la extubación. Y pues también, pues básicamente si lo sobrecargamos, pues vamos a tener más posibilidad de que tengamos que llevarlo a hemodiálisis como urgente, ¿no? Generalmente la fuga capilar, si nosotros lo sobrecargamos, se va a dar entre las 48 y 72 horas después de la cirugía, que lo podemos observar como un edema pulmonar o la isquemia a demanda. Y en cuanto a la anemia postoperatoria, a pesar de que el nivel de hemoglobina objetivo del paciente a menudo va a requerir transfusiones en el postoperatorio, ya sea por una pérdida de sangre importante intra o postoperatoria. Entonces siempre hay que checar las hojas quirúrgicas, a pesar de que pues nos digan que según ellos tuvo sangrado mínimo, ¿sale? Y también lo que sería el uso de los agentes estimulantes de la eritropoyesis se pudiera continuar en el postoperatorio. Sin embargo, pues sabemos que toda la parte de la inflamación y los niveles de epsidina van a hacer que su función o su acción sea menos efectiva. Y pues es importante que si nuestro paciente pudiera ser candidato a un trasplante renal,
limitemos en la medida de lo posible el uso de transfusiones. ¿Sale? Entonces, eso fue de enfermedad renal crónica. Vamos a hablar un poquito así más rápido de lesión renal aguda. En cuanto a los factores de riesgo, pues hay que tener que la lesión renal aguda es una complicación muy pues común en el peri y postoperatorio. 7% de estos pacientes van a requerir una terapia de sustitución renal. Generalmente el hecho de que tu paciente tenga una lesión renal aguda te va a aumentar el riesgo de que tú lo hospitalices en los 30 días postquirúrgicos, aumentando pues obviamente la mortalidad hospitalaria. Hay que tener en cuenta factores de riesgos específicos del paciente, como que son las mayores comorbilidades, las anomalías de laboratorio previa a la cirugía, como anemia, hipoalbuminemia, crónico-degenerativa si tiene enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, diabetes, cardiopatía isquémica, EPOC o enfermedad vascular periférica, y los hallazgos en la exploración física, como si el paciente es obeso, edad avanzada, sexo masculino, ascitis o hipertensión. Todo eso lo pone en mayor riesgo de desarrollar una lesión renal aguda. Y los factores específicos del procedimiento quirúrgico. Hay cirugías que por el mismo afectación del tono vascular intrarrenal te van a dar mayor riesgo de respuesta inflamatoria y mayor riesgo de lesión renal, como las cirugías cardíacas, vasculares, las de uro, intraperitoneales o cirugías que vamos a meter de emergencia. El manejo operatorio, pues es que hay que estratificar, de manera correcta a nuestro paciente y pues más que nada ayudarles para mantener o detectar esos pequeños cambios en lo que son la creatinina para poder actuar o incidir de forma temprana. Mantener la euvolemia con los líquidos intravenosos de tal forma que no lo vayamos a sobrecargar y sobre todo que no nos vayan a ser insuficientes. Poder mantener el gasto cardíaco y la expansión de volumen intravascular, incluso en pacientes que llegaran a tener una miocardiopatía leve. También evitar la hipotensión o hipovolemia, que nos pudieran guiar más a que el paciente está teniendo una necrosis tubular aguda como causa de lesión renal. Evitar también el uso de diuréticos, a menos de que sea por una hipervolemia, y suspender las dosis de IECAS y ARAS en la mañana y el día siguiente de la cirugía, a menos que el paciente se encuentre hipertenso de manera persistente arriba de 180. Y pues también meterlo en la mejor condición de anemia para evitar todo esto. Y bueno, lo que les comentaba de la valoración postoperatoria, de revisar los registros anestésicos, buscar que no haya tenido hipotensión, recibido muchas transfusiones, diuréticos, contrastes, cuánto tuvo de gasto urinario y complicaciones durante la cirugía. Valorar también el estatus del volumen intravascular, que pudiera hacer con la presión venosa yugular. Hacer su análisis de orina para ver que no existan cristales de células granulares y epiteliales que nos pudieran sugerir una necrosis tubular aguda, una hematuria que pudiera hablarnos de una nefrolitiasis, traumatismos ureterales o lesiones renales, eosinofiluria por una nefritis intersticial, rhabdomiólisis con la mioglobina en orina. Y pues los laboratorios de orina que van a tener una densidad alta, el sodio disminuido y el FeNA menor de 1. Entonces eso nos va a ayudar que estemos hablando de una alteración de la función prerrenal y FeNA mayor de 1, un daño parenquimatoso, mayor de 1, perdón, un daño parenquimatoso establecido. Y hacerle su análisis de electrolitos urinarios para, pues ahora sí que corroborar de dónde estamos haciendo esa lesión renal. Y bueno, ya nada más una diapositiva de nefropatía por contraste. En caso de pacientes renales o enfermedad renal crónica, también tienen mayor riesgo de una lesión renal por contraste. Estos datos, pues tenemos que considerar, cuando tengamos un paciente con nefropatía, considerar alguna alternativa de estudio, como por ejemplo un ultrasonido o un ATAC simple,
si es posible o si nos pudiera aportar los datos en lugar de algo que pudiera utilizarse contraste, ¿sale? Tenemos que utilizar el contraste, de preferencia van a ser isosmolares o hiposmolares para disminuir el riesgo de nefropatía por contraste. Y si de verdad se requiere la prueba, algunos pueden decirte que hay que hidratar bien al paciente y considerar el uso de N-acetilcisteína. No se ha visto como muy controvertidas la parte del uso de la N-acetilcisteína. Sin embargo, pues se ha visto que no es costoso y pues tampoco es como que le vaya a hacer mucho, entonces pues se pudiera utilizar. Si se utiliza lo que es el bicarbonato, se puede administrar un bolo de 3 miligramos por kilo durante 1 hora antes del procedimiento y continuar a 1 mililitro por 6 horas después. Lo que es la hidratación con solución salina a 1 mililitro por kilo por hora y preferiblemente de 6 a 12 horas antes del procedimiento y continuarlo incluso 6 a 12 horas después. Y la N-acetilcisteína se va a manejar a 1200 miligramos por vía oral 2 veces al día y se debe administrar el día anterior y el día del procedimiento. Entonces, eso sería también un poco de nefropatía por contraste. Y pues la última recomendación que yo le daría a Jacinto es que vaya a la Feria de San Marcos, que va a ser el del 16 de abril al 8 de mayo, para que visiten Aguascalientes. Y pues eso sería de mi parte todo. Muy bien. Muy bien, Jessy. Por ahí hice una preguntita, no sé si la viste durante tu presentación, o si alguien la vio, si alguien quiere contestar. Ah, no la vi. ¿De qué sería el ¿No? de ¿En qué parte fue? Ajá. En el de momento de reiniciar tratamiento dialítico cuando se está ocupando la diálisis peritoneal. Bueno, pues ahí tendremos que valorar lo que si le realizaron algún proceso y todavía pues dejaron el acceso que esté viable. Y pues en caso de que no sean alguna cirugía abdominal, se puede reiniciar la diálisis cuando se tenga estabilidad o también cuando el paciente, pues con los niveles de toxinas nos guiaríamos más que nada en eso. A ver, pero... Igual como 4:48 horas como cuando inician la primera vez. ¿Quieres contestar? No. Dice mi mujer que les quiere contestar. No. Que ya está diciendo que... Sí, ya está diciendo cosas. Ándale, mamá. No, ya. Sí, bueno, dices tú que es solo si no es cirugía abdominal o influye la altura de la cirugía abdominal. Creo que entendí que dijiste que si se quedó o no se quedó colocado el catéter o la vía para diálisis, ¿verdad? Y que si la cavidad es útil o no. Útil. Ajá. Y en este caso que pusiste fue una cole, ¿no? Sí. Y en ese caso se puede usar el abdomen o no. Yo ya sé, pero ellos pues no. en teoría. Ay, se entrecorta, ¿qué crees? Yo te estoy escuchando a medias horas. Perforado, sí. Sí. Según. Sí, Ajá. o sea, por la lesión no está, si no hay que se les haya perforado o alguna otra cosa, sí se pudiera llegar a utilizar de nuevo. Pero él ya estaba en hemodiálisis. Ajá, pero yo preguntaba en diálisis porque, a ver, realmente en el mundo que ustedes están manejando, que es el hospitalario institucional, ¿qué cantidad de hemodializados hay? ¿Qué cantidad de dializados peritoneales? No, ya sé que se ha incrementado mucho el ingreso a hemodiálisis, pero realmente debería de ser al revés. Siempre es mayor la cantidad de pacientes en diálisis peritoneal. Y luego este es un vicio en el cual o por el cual pacientes en diálisis peritoneal pasan a hemodiálisis, porque no sabemos realmente en qué momento deberíamos de hacer
esa transferencia en problemas abdominales. Entonces, así como muy sencillo, mientras el cuadrante inferior, o sea, del ombligo para abajo, no se toque, se puede ocupar de inmediato y en las mismas condiciones. Cuando por alguna razón se tocó la parte inferior, entonces, si no tenemos otra vía, tenemos una urgencia, se puede ocupar de la misma manera en la que ustedes inician una diálisis posterior a la colocación, o sea, con volúmenes bajos. Se puede hacer recambios más frecuentes con volúmenes bajos y dependiendo si está sobrecargado o no, con mayor o menor concentración de la solución. Pero entonces, para que no se queden con la idea de que no se debe de abrir y que debemos que pasarlos a la hemo, porque eso no es cierto, ¿sí? Luego, ¿cuál es la meta de hemoglobina en pacientes posoperados? Post, no en el pre, en el post, para que tú digas, este paciente lo aguanto, no lo voy a transfundir, me sigo con la eritro, me sigo con los hematínicos, o no, a este paciente sí le tengo que transfundir. ¿Cuáles serían los requisitos o criterios clínicos y bioquímicos para tomarlo en cuenta? Porque nada más dijiste que la meta pre, pero el post no me dijiste. Y ahí dijeron que este paciente sangró poquito, sangrado mínimo, ¿no? Pero deben de considerar que el cirujano no es internista, ni es nefrólogo, ni geriatra, ¿no? Y entonces para ellos sangró poquito, 500. Y quedó con un sangradito en capa leve, así chiquito. Está llorón, pero no pasa nada. Lecho hepático. El paciente es una insuficiente renal que habitualmente andan en acidosis y que precisamente tienen diátesis hemorrágica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la hemoglobina meta? ¿Quién me quiere contestar? Ay, Dios, no sé si me oyeron. Pues más que nada sería que el paciente no tuviera datos de bajo gasto, o sea, datos de cine anémico, pero pudiéramos manejar un nivel de 8 más o menos, pero pues sí, valor tanto que no tuviera. Se me entrecorta mucho, pero bueno, entendí que si el paciente está de 8 para arriba, pudiera aguantar, siempre y cuando no tenga alguna otra comorbilidad, ¿verdad? Pero sí, el 8 es como lo mínimo y podemos esperar para también no estar abusando de la transfusión. Si es un cardiópata o neumópata, además de nefrópata, seguramente va a requerir niveles más altos. Los demás sí me oyen porque se me está congelando mucho, Jessy. Sí, Y oigo doctor. muy entrecortado. Escuchamos, doctor. Sí, Ok, pero sí bien. se escucha recortado. Sí, quién sabe, no sé si sea mi internet. Okay. Por ahí vi que anda Diego, no sé si quieres preguntar o comentar algo, Diego. Doctor Lascano también lo vi por allí. Prendan su cámara, por favor, muchachos. Listo, listo, todo bien, doctor. Buenas noches. Hola. Sí, se escucha bien, se entrecorta un poco. Una disculpa por la tardanza, pero andaba ahí trabajando un rato. Bien por la presentación, la verdad es que está muy bien, pero sí, estoy de acuerdo esta cuestión del manejo eh, de la hemoglobina postoperatoria, y como bien menciona el doctor, en pacientes nefrópatas, cardiópatas y hepatópatas, neumópatas sí es diferente, sin embargo es importante considerarlo, ¿no? Porque no, recuerden, no todos los vamos a transfundir precisamente para evitar sobrecargas, ¿sale? Entonces, buena pregunta que hace el doctor Márquez. Y también ver la clínica, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el paciente está a 7.9 y decimos, no, pues está cerquita a 8, a lo mejor no ocupa transfusión, pero quizá el paciente previamente tenía 10.5, estaba empezando como mejor con datos de sistema anémico, entonces, pues es considerar también eso. Muy bien.
En las cirugías de cole, ¿qué tipo de anestesia se suele ocupar? ¿Saben qué tipo de abordaje suelen hacer? Bloqueo, ¿no? Regularmente. Regularmente hacen bloqueo. ¿Y si la hacen laparoscópica? No se dan. ¿Mande? Según yo, lo se dan completamente y es general cuando es laparoscópica porque ¿Por qué? pues le inflan su peritoneo Ujú, con un gas. exactamente. ¿Y qué genera? Mm, eso sí, ya no sé. Pues restricción respiratoria, Ah, pues sí. bajo gasto y mucha incomodidad de un paciente. Si le quieren hacer laparoscopía con un bloqueo regional, no, hombre, casi lo matas del susto. Entonces tiene que ser Bueno, general. creo que ahí en el IMSS, bueno, en el HPR1, lo que más usan es el laparoscópico. De hecho, ya en en todos los lugares suele hacerse más laparoscopía por la menor invasión y secuelas, ¿no? Y solamente las hacen abiertas cuando se sospechan de que tengan que hacer una exploración de vía biliar o cuando vayan a tener un abordaje muy complicado. A veces cuando el paciente está muy obeso, porque no llegan con el laparoscopio. Ujú. Pero entonces, esa es la otra condición. Si si se va a someter a una anestesia general o nada más a un bloqueo, y con todo lo que conlleva este riesgo. Ujú. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? ¿Se fue mi doctor Lascano? Ahí está. ¿Cómo ve, doc? Complicado. Ah, cuéntenos qué observó. Sí, porque yo creo que sería útil dividir los temas para los R1, quizá los R2 y luego R3, 4. Por ejemplo, hay que pensar, alguien de los R1, levante la mano, no es nada más como tamizaje. ¿Alguien sabe la clasificación de hipercalemia y los cambios electrocardiográficos? ¿Los pudiera comentar ampliamente? Ok. Alguien de los R1, por ejemplo, nada más levante la mano y que sabe. Como le digo, no importa que sepan o no sepan, ahorita quiero ver qué onda. ¿Alguien sabe lo que es la hepcidina? ¿Qué dijo Jesse? Hepcidina. Jesse se quedó como en garrote semi. Bueno, entonces, estaba pensando, ¿qué tal si vemos para el próximo miércoles, para los R1, generalidades de insuficiencia renal crónica, generalidades de anemia, así, y el otro tema, trombocitopenia, creo que se tocó, que son, ¿verdad? Son los temas que, a ver, Neftalí, corrígeme si vimos anemia, trombocitopenia, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Sí, fue eso, doctor. Ajá. Entonces, no sé si el próximo miércoles los R1, incluyendo los que no están, preparen acerca del tema de insuficiencia renal crónica aguda, en generalidades, pues, y de anemia y trombocitopenia que se vieron, por lo menos en esta semana. Preparen cuando menos 4 preguntas de opción múltiple de 4 o 5 elementos
Si quieren luego vemos o les paso alguna bibliografía acerca de cómo se hacen las preguntas de opción múltiple. Yo no he aprendido todavía, pero pues ahí les sigo, pregúntenles a los demás, ¿verdad? Como que a veces se me pasa la mano, pero bueno. Y para los R, incluye R1 y R2, ¿no? ¿Cómo ven los R2? ¿Cómo se sienten? Sí, está bien, Doc. Francisco, ¿tú Está bien, Doc. bien? ¿Todo bien? Sí. ¿O te quieres ingresar a esos temas o te vas? Bueno, los que quieran irse más arriba, se van más arriba, pero con casos clínicos. Entonces, cuando menos presenten un caso clínico, si quieren presentarlo en parejas, bien, en tríos, ya está más complicado, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, ahí la pareja de Leslie, pues se puede presentar un caso, ¿no? Un caso que sea lo más resumido posible para que podamos ver cuando menos 2, 3 casos. Y a mí se me ocurre que con las preguntas que hagan ustedes, después pudiéramos revisar las generalidades del tema, porque aplicamos un examen en Google y vemos cómo están los demás, ¿no? Es para saber cómo están y para saber qué tan útil les está haciendo estas sesiones que quizá parezcan un poco más complicadas, no sé lo que opinen, Viridiana, Alejandro, Giancarlo, Mario, Sandra. Sí, doctor, me Mario, ¿qué parece bien. opinas? A ver, espérame. Mario, ¿qué opinas? Sí, doctor, eso nos ayudaría mucho como introducción. Realmente, nos integraríamos más a este tipo de actividades para las clases, que son nuevas para nosotros. Ok. Bien, Sandra, ¿tú qué opinas? Sí, me parece bien, doctor, empezar con algo más básico. No me estás dando por mi lado, ¿verdad? No. No, tienes que ser de oposición también, ¿eh? Bien. Viviana. Sí, está bien, doctor. Solo tengo una duda, ¿quién nos asigna los temas o cómo le vamos a hacer? El doctor Neftalí está ayudándonos con eso. Ah, ok, sí, está bien. Les voy a contar ahorita. Sí, que está bien. Estas 2 semanas están enfocadas a valoración preoperatoria. No es el temario completo, pues no están incluidos ahorita todos los temas para empezar de R1 hasta el R4. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros R2 ya están ahorita de lleno entrándole a las valoraciones preoperatorias. R3, R4 ya lo pasaron, ya están hechos es un apoyo para los R2 actuales, porque ellos ya están ahorita en ese rol. Y para darles tiempo a los R1 a que se adapten al medio hospitalario durante este mes, para que empiecen los R1 a participar en las sesiones a partir del mes que viene, y entonces se les asignan los temas de acuerdo a su grado. Para todos, les repito, algo que ya les he mencionado antes. El programa académico está diseñado para verlo durante 4 años, 2 veces. Entonces veremos los temas R1, R2 y R3, R4 2 veces durante los 4 años. ¿Sí? Entonces, para que no se pongan nerviosos y que no me siento integrado, que esto no es como todavía lo que yo estoy viendo. Obviamente estamos explorando, estamos tratando de introducirlos cómo es la rutina, ¿sí? Pero lo que ustedes van a necesitar saber de nefro y función renal, fisiología renal, todo lo que ahorita pues les queda mucha duda, lo van a ver con calmita, ¿sale?
Entonces, no es que les estemos entrando de lleno a que ya tienen que aprender y saberse todo esto. No, simplemente es las clases que necesitan sus compañeros R2 y para ustedes a partir del mes que viene ya les va a tocar. Afortunadamente van a tener mucho más tiempo porque vamos a estar los residentes y los profesores de los 3 hospitales. Entonces, bien que mal, pues les va a tocar un tiempito extra para poder hacer para presentar su tema. ¿Sale? Y entonces el doctor Neftalino se ayudará con eso. Y entonces esa es la idea, doctor. De todos modos, si quiere usted hacer un repaso para el próximo miércoles, no hay problema. Nada más el doctor Nefta nos ayuda a asignar y a que se vayan gestando las clases. ¿Sale? Ahora, a todos los R4 les va a tocar también coordinar, no nada más al Nefta. Pero bueno, pues ahorita es el que nos ha estado ayudando y bueno, pues que le demos todo el apoyo a él y para cuando le toque a alguno otro de los R4, y ya también habrá momentos en que no haya ningún R4 y que se queden los R3, para que se les apoye siempre y que las cosas salgan bien, beneficio de todos. ¿Sale? Ok, vale la pena entonces los casos clínicos de valoración donde hayan tenido dificultad, yo creo que sí se acuerdan y pueden elaborar el caso, ¿no? Porque a veces pacientes nunca se olvidan. Claro. Todos los difíciles, ¿no? Entonces, vemos casos complicados de valoración que hayan tenido, ¿no? O tengan, ¿no? Sí. A ver, hagamos un ejercicio así para los R1, a ver qué les parece. Aunque, bueno, ya con lo que dijo el doctor Márquez, pues yo creo que ya más tranquilos, ¿no? Estén más tranquilos porque tienen una cara de que... ¿verdad? Cara de susto. Yo ahorita, el día de hoy, quería conocer a los del 3 porque es la primera vez que se nos unen. Ok. Entonces, ¿quién está? Si se quiere presentar, que yo todavía no me los grabo. Pues yo soy del HGZ3. Soy Viridiana García Ojeda, R1, y pues mucho gusto y saludos a todos. ¿De dónde eres? De Oaxaca. ¿Y de qué universidad? De la UAPJO. Ok, muy bien. ¿Quién más está? ¿Y yo? ¿Sí? ¿Quién es yo? Ahí estás. ¿Sí? Soy Zaira Tobar, igual, bueno, yo estudié aquí en Querétaro, pero soy de Guanajuato. Y mucho gusto. Ok. ¿Y nada más? ¿No falta uno? Uno está de guardia, ¿no? A Sandra, ¿no? ¿Ya la conocíamos, no? ¿A quién? En el 1, ¿verdad? ¿A quién? ¿A quién? Paulina. Sandra, Sí, Paulina. ellos son del 1. Sí, doctor, soy del 1. Okay. Es que aquí en la lista te quitaron Sandra, te dejaron Paulina, ¿sí está bien? Sí, doctor, está bien, Paulina. Sí, Paulina mejor. Sí. Ok. Bueno, muy bien. ¿Quiénes son de la Autónoma? De Querétaro. Que levanten la mano. ¿Ninguno? Qué bueno, porque entonces me van conociendo apenas. Bueno, está bien. Pues yo ya. Falta Diego, a ver qué opina. Es que dijo que... Está muy serio. Hola, buenas noches, doctor Lascano, qué gusto verlo. Igualmente. Bueno, pues yo soy el doctor Diego Enrique Ramos, fui alumno en la carrera del doctor Lascano y ya como residente alumno del doctor Márquez, y actualmente me desempeño como el profesor titular de geriatría del Hospital General de Zona 3. Está Viridiana y Zaira, que son las R1 que estamos ahí en el hospital. Falta Luis y Juan, que están de guardia. Pues
Me parece bien la dinámica respecto ahorita, por ejemplo, con Zaira, la dinámica que llevamos en consulta es un hospital más pequeño, mucho más pequeño que el 1 o el 2, y pues bueno, ahorita, pero sigue habiendo la misma cantidad de pacientes que ustedes ven en cuanto a nefro y ortopedia, vamos, hay muchísimo. Entonces, pues vamos a ir muy, muy a la par. Estoy de acuerdo en que veamos de valoración preoperatoria y me parece bien. Creo que no estaría de más comenzar también con una preevaluación para saber cómo están todos en cuanto a lo que saben del tema. Yo creo que sí es importante el hecho de que se presenten los temas no es para venir a aprender algo nuevo, es para reafirmar conocimientos. Entonces, si ustedes tienen duda de algo, para esto son estas clases, porque ahorita, pues la experta que fue, ¿cómo se llama? Perdón, la que dio la clase hoy. Jessie. Jessie, mucho gusto Jessie. Ahorita tú eres la experta en valoración preoperatoria en enfermedad renal. Entonces, ella es la experta. Ella está pues obligada a contestarles a ustedes las preguntas, pero también ella está capacitada para preguntarles a todos. Entonces, esto tiene que ser muy, muy, muy dinámico. Y no se preocupen, conforme vaya pasando el tiempo, pues nos vamos a tener que ir acoplando a la forma pues de trabajar a distancia y me parece una muy buena opción que entre 3 hospitales tengamos distintas aportaciones. ¿Sale? Creo que, como menciona el doctor Lascano, háganse ciertas preguntitas en las que puedan ahí como, vamos, el conocimiento lo tienen que buscar, pero si no lo buscan, por eso hay expertos en el tema donde nos podemos apoyar para poder contestar esas preguntas. Pues nada más, no sé, pues ahora sí que bienvenidos a los R1, a los R2, R3 que no conozco, R4 que ya Neftalí también fue mi R- en algún tiempo, entonces me da gusto que ya esto avance, ¿eh? Y pues nada más. Muy bien. ¿A ti te tocó cuando todavía daba clases en la universidad, Diego, o no? No te tuve de alumno, ¿va? No, doctor, no, pero me tocó dar clases en la universidad también, en la UVM y en la UAC. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, básicamente porque yo hacía examen antes de empezar cada clase. Y hacíamos esta preevaluación que tú dices. Me Sí. querían un montón los muchachos. Ya sabrán. Sí, la verdad, sí. Pero la verdad es de que pues actualmente muchos de los que fueron mis alumnos siempre me han dicho, lo único que yo sé de geriatría se lo debo a usted, porque ya como con los exámenes. Pero no es mala la estrategia, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en cuenta, que cada quien, si así lo desea, y si no, pues ya nos dicen y nos haremos lo propio, para que valga la pena, porque sí, eso de venir y a ver qué cacho no está padre, ¿no? Y por eso luego no tienen dudas, porque piensan que lo que medio oyeron es lo único que hay de cada uno de los temas. Entonces vale la pena que sí se considere. Muy bien. Listo. Pues igual y piensen en el tema, revisen el tema, van a tener la presentación y cualquier cosa, pues nos volvemos a ver en la siguiente clase y podemos hacer preguntas o aclaraciones. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues. Gracias a todos, nos vemos, que descansen. Llegó César, ¿va? Bye. Gracias. Sí, Doc. Hola, mi Cesarín, que estés bien. Bye. Igualmente.